Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida nuevamente a un espacio, a una entrevista con una gran persona que os quiero presentar, Mari Carmen Díaz. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantadísima de estar aquí contigo. Tenía muchísimas ganas de estar en este directo contigo, Leticia. Yo te agradezco que estés aquí porque sí que me apetece que las personas que no te conocen te puedan conocer y puedan conocer no solamente lo que sabes, la sabiduría que tienes, la experiencia y todo lo que has aprendido en tu vida y que nos vas a compartir, sino también la belleza que hay en tu interior, esa sensibilidad tan bonita y tan especial que a lo largo de esta entrevista os vais a dar cuenta de que no me equivoco. Así que antes de comenzar y de escucharte, quiero contar algo de ti. Quiero que sepáis un poquito el origen de Mari Carmen. Ella estudió filosofía y además ella me cuenta que estudió filosofía porque su profesor de filosofía de alguna manera la cautivó, la inspiró, la pudo enamorar y ella de alguna manera entendió que la filosofía era algo que le podía gustar, aunque su sueño había sido ser maestra. Estudió filosofía y luego más adelante también se especializó en coach educativo. Y de ahí nos contará más cosas, pero ella ahora que se dedica a la formación de la inteligencia emocional desde un proyecto que ella llama Entrenadora de Emociones, que la podéis encontrar en Instagram. Ella también se dedica a formar y a dar sesiones individuales, pero en la actualidad también es la presidenta de la asociación ASEDEN, la Asociación Española de Educación Emocional, y ella, junto a otras personas en la zona de Sevilla, estáis un poco liderando esta asociación de la que yo también soy socia porque me he querido unir a este proyecto tan bonito donde hay gente muy bonita haciendo cosas muy bonitas. Así que, Mari Carmen, quiero escucharte y lo primero que quiero que nos cuentes es cómo desde la filosofía acabas en el coach educativo, acabas en un proyecto de emociones, porque sí que me contabas que iniciaste tu proyecto personal, sueño de dar clases, pero que ahí tuviste un punto de inflexión donde la inteligencia emocional te ayudó a resolver también tus problemas personales o los problemas que en ese momento te pudiste encontrar, ¿no?, en la enseñanza. Eso es, gracias, Leticia. Sí, pues la verdad es que mi sueño era, como bien has dicho, ser maestra, pero llegado el momento que tuve que decidir, me decidí por la filosofía, por supuesto, porque mi profesor Juan Carlos Quijada pues fue un gran referente, fue un gran maestro y supo ahí engancharme, ¿no? Entonces, realmente cuando tuve la gran suerte de dar el salto y empezar a trabajar, que tuve la suerte, digo, porque solamente con 22, 23 años pude cumplir ese sueño de ser profesora, ¿no?, de filosofía, me encuentro con que al mes y pico de empezar a trabajar, una crisis de ansiedad. Empezó mi cuerpo a sentir sensaciones muy intensas que no sabía a qué se debían, porque mi vida era la perfecta, mi vida era ideal, lo que siempre había soñado. Además, como te he dicho, Leticia, mi pueblo es de 3.000 y pico habitantes, he vivido en una familia muy grande, con un baño compartido para 10 personas, y me voy a independizar y lo hago en Málaga, en la playa. Un gran sueño también para mí vivir cerca del mar, vivir en mi propio piso, y justo ahí aparece la ansiedad, cuando mi vida ya, pues, para mí, con esa edad era perfecta, ¿no? El gran sueño, ¿no?, de una chica de pueblo, de una zona rural, se independiza, se va a vivir en una ciudad muy bonita, muy hermosa, y además cumpliendo pues la profesión que siempre he querido ejercer. Al mes y pico, pues eso, la ansiedad apareció de tal manera que me devolvió a casa, con una caja de ansiolíticos y sin saber qué hacer, ¿no? Me di cuenta que necesitaba recursos primero para mí y después para mi alumnado. Y entonces fue ahí cuando, gracias a una opción que siempre desde los 15, 16 años empezaron a ofrecerme, pues la meditación, ¿no? Casi que me obligaban a meditar, ¿eh? A día de hoy les tengo enormemente agradecido ese esfuerzo que hicieron y la paciencia que tuvieron conmigo, porque ellos fueron los que hicieron que esta semillita, ¿no?, de la inteligencia emocional se brotara, ¿no?, desde esa edad tan compleja, ¿no?, de la adolescencia, y que eso después pues germinara. Así que cuando tuve esa crisis no sabía qué hacer, porque mi alumnado era un alumnado maravilloso, no puedo tener problemas porque me lo pusiera difícil, todo lo contrario. Por eso te digo que era una vida ideal,
ideal para mí, para lo que yo pretendía, ¿no? No me lo puso para nada complicado mi alumnado, pero aún así la ansiedad no me dejaba cumplir mis sueños. Y fue ahí cuando yo empecé a recordar libros que me habían regalado mis tíos, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que me hicieron leerlo con 18 años, entonces empecé a recuperar ahí ese, que para mí supuso un cambio de paradigma, ¿no? Leer ese libro y decir, wow, ¿esto dónde estaba? ¿No? Y te hablo de eso hace 20 años, que a día de hoy está, pues bueno, se escucha mucho hablar de educación emocional, de desarrollo personal, de inteligencia emocional, pero y de competencias emocionales en todas las áreas, como bien has dicho, ¿no? Pero hace 20 años aquí en el sur, en Andalucía, te prometo, y sobre todo en la parte rural, que no sonaba nada, ¿no? O que sonaban títulos como Los 7 hábitos, que es un clásico del mundo de la empresa y que siempre estuvo ahí, pero que gracias a eso fue mi crisis cuando yo dije, aquí no puedo estar, ¿no? También pues rescaté el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, de lo poquito que había por entonces, y entonces fue ahí cuando dije, necesito recursos para conocerme, autoconocimiento, para salir de este bache, de este punto de inflexión en el que me encuentro, y poderlo llevar también al aula, porque me di cuenta de que realmente tenía desde la filosofía la oportunidad también de desarrollarlo, lo que yo estaba aprendiendo, de desarrollarlo en el aula también para el bienestar de mi alumnado. Y fue así como con 23 años dije, venga, empiezo a buscar formaciones que tengan que ver con esto que dice Daniel Goleman. Lo que encontré más parecido fue un practitioner de PNL en Valencia. Y entonces pues ahí empecé con el practitioner de programación neurolingüística y fue para mí un descubrimiento total. El encontrarme con mis emociones, el encontrarme conmigo misma, el tener recursos para aplicarlos en mí y también para aplicarlos en el aula, fue una maravilla, Leticia. Fue lo que me rescató realmente de esa crisis, ¿eh? Claro, tú tienes un testimonio personal donde has visto que la inteligencia emocional ha aportado a tu vida esa luz para poder sacar lo que quizás ya estaba en ti, ¿no? Esos recursos que tú ya seguramente tenías y que, como bien dices, tus tíos te habían estado un poco como acompañando y que cuando necesitaste salir de un pozo, pues te diste cuenta de que tenía los recursos, ¿no? Mari Carmen, hay un momento en tu vida que inicias un proyecto personal de entrenadora de emociones y también te unes a un proyecto que Alma Serra tiene pues en mente, ¿no? Que es crear una asociación de la que tú eres la vicepresidenta, porque hay que decir también que el 30 de septiembre se organiza el primer Congreso de Educación Emocional y además tú vas a ser un poco la presentadora de ese congreso y eso también entiendo que te hará muchísima ilusión. Pues imagina, Leticia, imagina, porque si ya con 18 años cuando leí el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, pues ya soñaba con introducir eso en el aula, imagínate, ¿no? Pues el tema del congreso es vivir y presentar a personas como tú o como a Rafael Vizquerra, que habéis sido grandes referentes, ¿no? O Begoña Ibarrola, Nazaret Castellano. ¿Cómo no ilusionarme? ¿Cómo no? Para mí es un sueño cumplido, ¿no? Un sueño que llevo pues imaginando desde hace más de 20 años, ¿no? Que llegue ese día. Y realmente poderlo hacer desde ASEDEN fue un gran descubrimiento, que supongo que también para ti, ¿no? De encontrar a personas que van en la misma sintonía que tú, personas que vibran con la educación, porque al fin y al cabo estoy totalmente convencida, Leticia, cuando te veo, cuando te sigo. Además tuve la oportunidad de conocerte en Pamplona el año pasado y eres exquisita, vamos, que lo que nos une es la pasión por la educación, la pasión por las personas, por contribuir. Entonces, la verdad es que soy muy afortunada por estar en ese entorno de la asociación, que nos brindamos apoyo unas a otras, unos a otros también. ¿Cómo fue el unirte a ese proyecto? Pues el proyecto, mira, surgió pues de un grupo de amigos, de un grupo de amigos que apasionados por la educación y por las personas, como te digo, y que en ese momento se necesitó, ¿no? Hacer la asociación para cubrir un alquiler de un local y demás, pero que
que al cabo del tiempo nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo que necesitábamos nosotras igualmente para apoyarnos, para creernos, porque de eso hace ya unos años y a día de hoy es verdad que la educación emocional hemos conseguido que esté presente en muchas áreas, que tenga, gracias también a muchos profesionales que hay detrás dando ese apoyo científico, como Nazaret Castellano, por ejemplo, ¿no? Y muchas más personas, ¿no?, que están detrás ahí con ese apoyo científico, están haciendo que cada día veamos, o bueno, nosotros ya lo veíamos desde hace mucho tiempo, ¿no?, que realmente es necesario incluir la educación emocional, ¿no?, en los planes educativos o incluso como llevo tiempo haciendo también en otras áreas, como puede ser en salud o en empresas, ¿no? Antes decías que hace 20 años, que fue cuando leíste pues 2 libros de referencia, ¿no?, como el de Los 7 hábitos o Daniel Goleman, y hablas de 20 años. Bueno, yo te puedo decir que aquí en Navarra, hace 10 años, tampoco se oía mucho de educación emocional. Quizás las grandes ciudades, vamos a hablar de Madrid, Barcelona, Valencia, quizás que tengo yo como referencia, ¿no?, han podido tener igual, se han beneficiado de que ha habido universidades donde han estado pues haciendo un máster, o personas concretas que se han dedicado también a la difusión, divulgación, y entonces, bueno, quizás ahí se ha conocido antes la educación emocional, pero aquí en Navarra te puedo decir que hace bien poco que estamos entendiendo lo que es la educación emocional, y cuando algo se pone de moda, suceden dos cosas. Una, que mucha más gente tiene la posibilidad de sensibilizarse en términos que desconocía, y que también el término se acaba como contaminando, ¿no? No se entiende que es educación emocional. Entonces, nos pasa dos cosas: más gente puede conocer el término y también más personas pueden confundir el término, ¿no? Entonces, yo entiendo también que tú, como coach educativo, que vas por muchos centros educativos y que te dedicas a trabajar la educación emocional en diferentes colectivos, te encontrarás también a veces con resistencia, ¿no?, o con confusión. Sí, eso es sobre todo con resistencia, ¿no?, por la parte de estas personas que son un poco más escépticas, ¿no? Pero siempre, como ahora mismo, como te decía, tenemos el aval de la ciencia que nos acompaña, cuando empiezas a mostrar datos y decir, oye, que la educación emocional no son globos, no es jiji, no es ajá, que no es todo va a salir bien, que no todo es, ¿sabes? Como yo les suelo decir, que no es la filosofía de Mr. Wonderful, que va mucho más allá, que hay unas competencias emocionales con una base sólida y científica. Y entonces, cuando empiezas y ahí le dices a cada persona lo que necesita escuchar con ese fundamento, la verdad es que es maravilloso, ¿no? Les abre, como yo siempre digo, vengo a abriros una ventanita que a mí se me abrió hace unos 20 y tantos años, pero que no se cierra, es que no puedes parar porque al fin y al cabo repercute en tu bienestar emocional, en tu bienestar personal, pero sobre todo de todas las personas que te rodean. Sé también que tienes mucha experiencia con lo que son adicciones a las drogas, y cómo desde la educación emocional también se puede trabajar esa prevención, ¿no? Cuéntanos un poco, ahora que oímos que hay los datos de suicidio en la gente joven están aumentando, y que también hay mucha adicción a las nuevas drogas, que son los videojuegos, las drogas de este nuevo siglo, y cómo desde la educación emocional se puede trabajar la prevención a las adicciones. Pues sí, mira, desde el año, creo que fue en el 2005, empecé a trabajar en un proyecto de prevención. Siempre lo hice desde la prevención de las adicciones, sobre todo con escuelas de familia, con mamás y papás de hijos con cualquier edad. Y entonces, desde aquí, desde el ayuntamiento de mi pueblo, a mí se me proponía un programa que se llama Ciudades ante las Drogas, para trabajar sobre todo con el alumnado, ¿no? Con el alumnado quinto, sexto de primaria, empezando ya a hablar con un poco de temas de alcohol y tabaco y demás, y sobre todo en secundaria, ¿no? Y ahí empecé a darme cuenta de que realmente tenía que ir a la familia, ¿vale? Es un programa con una subvención muy corta, pero que se podía hacer. Y entonces ahí también fue la clave de que yo empezara también a formarme en temas de familia, porque yo necesitaba, con la poca subvención que recibíamos, yo necesitaba formarme para poder dar a las familias esos recursos, ¿no? Entonces, cuando desde el 2005 empecé a introducir
en la prevención, porque las familias siempre me hablaban de la autoestima, la importancia de la autoestima, y entonces yo decía, pero solo la autoestima, porque intentaba que ellos fuesen los demandantes de las temáticas que querían recibir, ¿no? Entonces siempre me hablaban de la autoestima. Lo importante es que yo trabajase con ellos, con la familia, pero para que ellos pudiesen acompañar a sus hijos en esa autoestima, un desarrollo sano de la autoestima, y también que la trabajase con los adolescentes, ¿no? Pero teníamos que ir más allá, y yo desde entonces me comprometí con ellos que tendríamos que trabajar en periodos de 3 años, una escuela de familia de 3 años, porque no puede ser una escuela de familia donde en 3 charlas esporádicas, ¿no? Y de ahí me lleve ya recursos para hacer una prevención. Entonces les propuse una escuela de familia de 3 años donde abordásemos las competencias emocionales, donde se abordase la competencia intrapersonal, la interpersonal y la suprapersonal, como le solemos llamar desde ACD, ¿no? Entonces, que para hacer una prevención de las adicciones no podemos pararnos en una sola competencia o en solamente la autoestima, o solamente informar tanto a adolescentes como a familias sobre las adicciones, de qué pasa si consumes tabaco, qué pasa si consumes alcohol, ¿no? Es un tema mucho más profundo, y como bien decías ahora, con el tema de las nuevas adicciones, de los videojuegos, internet, las compras, incluso el sexo, ¿no? Es algo muchísimo más profundo. Entonces tienes que terminar profundizando en ese autoconocimiento del que hablábamos, porque detrás de cada adicción hay una emoción sin gestionar, hay un vacío. Como siempre les cuento, hay un vacío que buscan ante ese vacío un tapón, y el tapón que encuentran siempre, en el caso de las adicciones, es el tapón con el que tapar ese vacío, pues el tabaco, el alcohol, la droga, la ropa, se ha convertido también en otra adicción, los videojuegos, el consumo, por ejemplo, también de Netflix, de series, ¿no? Entonces, detrás de ese consumo, detrás de esas adicciones, siempre hay emociones sin gestionar, siempre hay una falta de autoconocimiento. Por lo tanto, para hacer prevención desde la educación emocional, no nos queda otra que hacer un buen proceso abarcando las competencias emocionales. Estamos hablando de qué manera se puede abordar las adicciones, teniendo muy en cuenta la autoestima, pero partimos de la realidad de que muchos padres y madres no tienen una buena autoestima. Que en muchas ocasiones es la maternidad o la paternidad la que te hace descubrir que tu autoestima no es buena, porque hasta el momento has estado como sobreviviendo, pero nadie dependía de ti. En cuanto un ser vulnerable depende de ti, te das cuenta también de tu vulnerabilidad, ¿no? Porque ahí sale también tu desborde emocional, ¿no? Tu dificultad para gestionarte emocionalmente, esa falta de autocontrol muchas veces. Entonces hay que trabajar también con los adultos, Eso. ¿no? Que van a una escuela de padres pensando que quien tiene necesidad es mi hijo, ¿no? Totalmente, totalmente. Ellos siempre piden, tú trabajas con mis hijos, tal, te traigo a mis hijos a hacer tal, pero no, cuando hablamos de autoestima estamos todos comprometidos en hacerlo, porque sí que es verdad que las familias jugamos un papel, igual que los docentes, jugamos un papel realmente necesario, ¿no? La autoestima de nuestros niños y nuestras niñas, sobre todo para crear, que para mí es realmente importante, crear un espacio tanto como maestros, maestras, como familia, crear un espacio en el aula o en casa, un espacio seguro donde nuestros niños y niñas puedan expresar lo que piensan, lo que sienten y lo que necesitan, sin miedo a ser rechazados, sin miedo a ser juzgados. Fíjate, desde ahí, desde esa premisa, donde y cuando las familias empiezan a ser conscientes de esos espacios para crear, esa es la base de una sana autoestima. Y siempre lo repito en casa una y otra vez, y sobre todo con un preadolescente y un adolescente, necesito que esto sea un espacio, no solo decirles, no crearlo, un espacio donde os podáis expresar, donde podéis expresar todo lo que sentís, lo que necesitáis, sin miedo a que os vamos a rechazar, porque si no, ¿dónde buscan? ¿Dónde buscan o dónde se refugian para decir eso que necesitan? Con la suerte de que encuentren a un igual que tenga la cabeza bien estructurada o que tenga, ¿no? Que esté pasando un momento sin dificultades y puede acompañar a un amigo, ¿no? En ese sentido. Entonces, las familias, en ese sentido, si no han tenido una familia que les hayan dado esos espacios donde sentirse escuchados,
vistos, queridos, si no han tenido la posibilidad, no se pueden quedar en la queja, porque muchos entonces descubren cuando trabajamos con adultos la autoestima, como les va, ¿no? Siempre pues se quejan, oye, pues mis padres, ¿no? Desde el adulto no te puedes quedar en la queja, sino desde la responsabilidad, de decir, oye, eso es lo que tuve y ahora me toca trabajarlo. La autoestima, claro. Por eso a mí me gusta llamarme entrenadora, ¿no? Porque hasta el último día de nuestras vidas podemos entrenar, ¿no? Entrenar esas, ya sin hablar de patologías, que ese ya no es mi terreno, que se lo dejamos psicólogos y psiquiatras, pero desde el coaching, ¿no? Cuando no hay una patología, yo como adulto soy consciente de que mi familia no tuve esos espacios donde yo pude ser yo mismo, donde no fui aceptado tal y como era, pero me toca ahora como adulto responsabilizarme y decir, pues ahora lo voy a trabajar. Y se puede trabajar. Para mí un ejemplo de autoestima es algo que se suele confundir precisamente con el mal comportamiento, ¿no? Cuando un hijo le reclama a su madre o a su padre, ¿no? Por ejemplo, el típico ejemplo de eres la peor madre o no me entiendes o le haces más caso a mi hermano que a mí. Para mí eso es un ejemplo de autoestima sana. ¿En qué sentido? Que hay algo que me permite poderte decir lo mal que me siento, aunque la forma esté poniendo en evidencia que tengo una baja autoestima. Pero precisamente el poderte decir a ti mamá, a ti papá, que hay algo que tú estás haciendo que a mí me está produciendo malestar y que yo no estoy sabiendo gestionar, es una muestra de una autoestima sana, pero que toca proteger. Claro. Porque si no respondemos a esa llamada, pues a lo mejor ese niño nos deja de expresar lo mal que se siente, ¿no? Entonces hay veces que en el mal comportamiento, parece que no tiene lógica, pero en el mal comportamiento estamos viendo que hay el reflejo de una autoestima sana que está a puntito de apagarse, ¿no? Como una pequeña luz que si nadie responde a ese reclamo se puede apagar, pero en realidad es muestra de una sana autoestima con riesgo de apagarse. Estoy totalmente de acuerdo, Leticia, contigo. Si somos capaces de crear, pero primero, porque yo no juzgo a las familias, no porque lo hagan mal, sino lo hacen desde el desconocimiento, ¿no? Desde el desconocimiento de no tener estos recursos, estos conocimientos para poderlo hacer. Por eso me parece fantástico el trabajo que haces en el día a día en tus redes sociales, porque se lo recomiendo a muchísima gente cuando vienen con familias que se ven perdidas. Les digo, porque mira, qué bonito y qué bien explicado pasito a pasito. Y entonces cuando te leen, dices, ostras, es verdad. Pero lo hace la familia desde el desconocimiento, de no saber de qué manera yo puedo estar aportando, ¿no? Puedo estar aportando malestar a mis hijos, ¿no? ¿De qué manera puedo yo, haciendo un giro? Por eso yo siempre pongo el foco en nosotros, en los educadores, en las mamás, en los papás, en los profes, un giro, un cambio de mirada y mirarnos a nosotros mismos, ver cómo lo estamos haciendo, ¿no? Porque realmente somos los responsables de la educación y los que tenemos que aprender. Y a ellos les ha tocado ser niños y niñas, les ha tocado ser adolescentes y somos los responsables de guiarlos y de acompañarlos. Y tú como mamá, que tienes un niño de 12, otro de 16, como me decías, chica y chico, ¿cómo te has visto en ese rol de madre emocionalmente competente, con toda la información y, claro, muchas veces viéndote también con tus dificultades, ¿no? Como diciendo, es que tengamos la información no quiere decir que lo sepamos hacer bien, sino que sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos la actitud y la intención de hacerlo, pero es un proceso. Es un proceso totalmente, sí, y es difícil cuando son los tuyos, ¿no? Porque cuando les vienen los problemas, justo ayer lo hablaba con mi marido, cuando vienen problemas con ellos mismos, que son problemas cotidianos de su día a día, te das cuenta de que quizás el miedo no te deja ver la solución, ¿no? Y necesitas, aparte de esos conocimientos, pues necesitas primero gestionar, ¿no? Para mí es gran clave, ¿no? Es gestionar tus historias también personales, pero sobre todo gestionar el estado emocional en el que te encuentras cuando aparecen esos problemas. La verdad es que
yo siempre lo digo con mis hijos, sobre todo con la primera, con la niña, es mi gran maestra. Ella es la que me para, ella es la que me dice, y a veces incluso me dice, mamá, no es correcto por tu parte, no estás obrando como una mamá emocionalmente responsable en este momento, ¿no? Así que esos conocimientos nos acompañan y nos dan mucha más, como yo les digo, ¿no? Tenéis la suerte de que yo sea acompañada, os puedo acompañar en estos momentos de una manera emocionalmente responsable, pero también soy humana y me equivoco. Y cuando conecto con mis miedos y con mis vacíos, también lo hago mal. Pero ahí siempre está mi hija Elsa para decirme, mamá, te estás equivocando. Y tú lo sabes bien. Desde pequeñita siempre, desde los 4 añitos, recuerdo que siempre me fue parando los pies ahí. O cuando me ve que trabajo más horas de las que tendría que estar trabajando, me para los pies y me dice, mamá, no estás siendo coherente con tu discurso. Entonces es mi gran maestra, es mi gran Es maestra. un claro ejemplo de autoestima, es un claro ejemplo de que ella te puede, igual que te puede decir, eres la peor madre del mundo, también te puede decir, estás trabajando más de la cuenta. ¿Y por qué te lo dice? Porque hay una autoestima. Ahora, fíjate la responsabilidad que tenemos de quitarle importancia y decirle, tú qué me vas a decir a mí, que yo soy tu madre y tú no tienes por qué decirme a mí nada, ahí apagamos la autoestima, ¿no? O puedes agradecerle pues esa confianza, esa información, ¿no? Y pues decidir qué decisión vas a tomar, ¿no? Pero claro, fíjate en cosas tan pequeñas como tenemos la oportunidad de avivar el fuego, apagarlo, ¿no? Sí, y a mí me ayuda mucho, teniendo esos conocimientos, esos recursos, me ayuda mucho sobre todo el regularme, el saber, oye, este momento no es el adecuado para yo responder, para yo intervenir en este momento, el regularme. Bueno, pues eso me da una ventaja enorme. Eso me da una ventaja enorme, es decir, voy a regular, voy a transitar esta emoción y mañana, desde la tranquilidad, o pasado mañana de tranquilidad, voy a abordar este tema con mi hija o con mi hijo. Pero ahora no. Entonces, yo creo que sí, soy afortunada en ese sentido de tener esos recursos y poder, desde la paciencia, desde la calma, regularme y atajar el problema. A veces la familia queremos soluciones rápidas, ya, inmediatas, en esta sociedad estresante, ¿no? Donde queremos soluciones rápidas, fáciles e inmediatas, ¿no? Entonces, para mí esa es una regla como mamá fundamental, ¿no? El parar, el tocar el botón de pausa y decir, espera, ahora seguimos. Si no, mañana voy a abordar esa problemática, pero ahora voy a regularme. Porque ellos después lo demandan. Y ellos cuando lo ven, mi hijo, por ejemplo, a veces me dice, vaya con la entrenadora de emociones. cuando me enfado, y oye, tengo todo el derecho del mundo también a enfadarme. Pero no le estás expresando adecuadamente, ¿no? Pues eso. Ahora no, pero dame tiempo que ya lo voy a hacer. Sí, déjame mi tiempo, ¿no? O tengo derecho también porque soy humana, ¿no? De querer estar enfadada y ¿no? Pero después me alegro porque digo, oye, ellos cuando ven el error en mí, están ahí pendientes para decir, oye, esto no es lo que tú estás enseñando, ni a nosotros ni a los demás, ¿eh? Así que cuidado, párate y te gestiona. Qué bueno. Es genial, porque al final en casa también, a través del humor, se generan conversaciones muy interesantes, porque su forma de reclamarte, ¿no? De que no estás siendo coherente, no es con juicio. O sea, no te están juzgando, te están como llamando la atención, que es diferente, ¿no? Una cosa es que te reprochen y que te juzguen negativamente, ¿no? Y otra cosa es que te llamen la atención y que te digan, che, esto no haces lo que dices, ¿no? Revísate y conéctate contigo para que cambie un poco tu forma de expresarte. Maravilloso, Mari Carmen. Vamos a contarles bueno, a las personas que nos están escuchando, bueno, que aparte de haberte formado y además de no dejar de formarte, porque el año pasado mismamente desde Sevilla viniste con tu marido al congreso que teníamos en Navarra de Educación Emocional, que fue nuestro 10º congreso de Educación Emocional, ahí es nada. Vamos a contarles cómo desde la educación emocional, desde donde uno está, uno puede hacer cosas. Porque a mí sí me interesa aportar testimonios, ¿no? De que no hace falta a veces saber mucho, tener muchos títulos o muchas especializaciones. Con un poquito que sepas, que te lo creas, que lo vivas, que sea, ya se convierta en parte de tu carácter, ¿no? Puedes iniciar un proyecto allí donde estás,
en el entorno en el que te mueves, ¿no? Entonces, tu proyecto entrenadora de emociones, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que aportas? ¿Cómo trabajas? Pues mira, trabajo en todas las áreas, ¿no? Sí que es verdad que me especialicé como coach educativa y después pues he ido haciendo temas de mindfulness, también de programación neurolingüística, como tú dices, no paramos, ya esto es una pasión, el aprender, seguir aprendiendo, este año voy a gestar, entonces cada año te vas metiendo en más formaciones porque tienes una necesidad de seguir en continuo crecimiento, primero personal, totalmente personal y después para poder dar y llevar, ¿no? Cuando dejé hace, como te he dicho, era mi sueño ser profesora, pues desde hace unos años, desde hace unos 10 años así, aparqué todo, la filosofía, la geografía, ¿no? que impartía clases de ello, y entonces me dediqué de lleno a mi proyecto, entrenadora de emociones, porque empecé a darme cuenta de que si era capaz de transmitir la filosofía en el aula, sería capaz también de seguir transmitiendo pues la educación emocional en la familia. Pensé primero en la familia y en los adolescentes. Y ahí la verdad es que tuve muchos éxitos en el sentido éxito, ¿vale? De yo sentirme satisfecha con lo que hacía y sobre todo de ver en las personas con las que trabajaban el día a día, que se llevaban recursos y se sentían también muy satisfechas y muy seguras con esos recursos para el día a día, ¿no? Entonces, pues quise seguir un poquito más. Y entonces empecé también a contribuir, pero no buscándolo, sino que me han ido buscando también. Yo decía, si la filosofía es algo tan complejo y soy capaz de llevársela a chicos y a chicas con 16, 17 años que no tienen intereses por estos temas, ¿por qué no la educación emocional que es tan necesaria también, ¿no? Entonces yo creo que tengo la habilidad, creo, pero estoy totalmente convencida de que tengo la habilidad de hacer algo complejo, algo muy, muy fácil, ¿no? Entonces, tengo muchísimo trabajo en las zonas rurales. Entonces, ¿cómo llevar esto a la zona rural? Por ejemplo, un colectivo que me tiene enamorada, que lo disfruto, aunque yo siempre lo digo, aunque no me pagasen, vendría. Y si aún así me pagan, imagínate que es una maravilla. Trabajar con el colectivo de mujeres, casi son todas mujeres, pero también hay algún hombre de 65 años en adelante, en escuelas de adultos. Qué maravilla, Leticia, trabajar con ese colectivo, ¿no lo imaginas? No sé si has tenido la oportunidad, pero es un colectivo muy agradecido, le des lo que le des, siempre es bienvenido, unas ansias y unas ganas de aprender y sobre todo de aprender pues estos temas que nadie se los ha llevado, que me han dicho a veces cuántas depresiones me hubiese yo ahorrado sabiendo estos pequeños recursos, ¿no? Cuando les llega el autoconocimiento a esas edades, mujeres con 70 y tantos años, pues es una maravilla, ¿no? Entonces, en el día a día, pues tengo el gran privilegio, la gran oportunidad de llevar la educación emocional a todos los entornos, por ejemplo, en el fútbol. Una de mis grandes pasiones es el fútbol. Pues cómo llevar también esas competencias emocionales al mundo del fútbol. Masculino, hasta ahora ha sido todo de chicos, ¿no? Llevar esas competencias y saber lo que el feedback que recibe de esos jugadores ha sido, Leticia, de verdad tan potente, ¿no? El feedback que recibe por lo que se llevan, por lo que aprenden, porque al fin y al cabo la educación emocional, si la pudiéramos definir en 2 palabras, serían habilidades para la vida. Sí. Entonces, eso, mira, esas mujeres de avanzada edad, esos chicos futbolistas, las empresas, igualmente, cuando voy a las empresas, no dejan de ser habilidades para la vida, para llevarte mejor con tu compañero, para gestionarte mejor la ansiedad antes de salir al campo, para esas mujeres, para entender mejor a sus parejas que llevan 70 años conviviendo en pareja y a veces no entienden el sentido de cómo después de tantos años siguen así, sin haberse tenido en cuenta y haberse respetado unos a otros, ¿no? Dentro del mundo rural te prometo que la cosa es diferente, ¿eh? La cosa es diferente. Entonces, llevar esas herramientas a personas que no han tenido la oportunidad ni siquiera de aprender a leer y a escribir, ¿eh? Y encontrarse con esos recursos es realmente necesario, y yo veo que mi trabajo ahí es realmente donde veo que realmente tiene un sentido.
Entonces, Sí, sí, como sí. decíamos estos días, es maravilloso poderse dedicar a esta profesión tan hermosa, ¿no? Me encanta porque me ha tocado alguna vez trabajar con mujeres en zonas más rurales, como tú dices. Quizás no es el colectivo que más me apasiona, porque es verdad que para mí la familia es donde mejor me siento, ¿no? Con la familia, porque es verdad que ahí abordas la infancia, la adolescencia, la familia, la pareja, ¿no? Pero entiendo lo que me quieres decir. Entiendo perfectamente. Mujeres que quizás nunca se han sabido comunicar con sus maridos, nunca se han atrevido a expresar lo que sentían. Y entonces, cuando tú llegas con las herramientas de la educación emocional y le enseñas la asertividad, la empatía, la escucha activa, que son básicos, dices, ah, yo no sabía que podía expresar lo que sentía, ¿no? Entonces, claro, somos analfabetos emocionalmente Total. hablando, ¿no? Sí, totalmente. Y en chicos y en chicas, cuando vas a los coles, todavía sí que ves que ya sí se expresan, pero en esas edades realmente, pues ves que no, ¿no? Que dices, ¿dónde estaba esto tantos años? Si yo no lo sabía, ¿no? O, por ejemplo, me llama mucho la atención, pues que muchas mujeres dicen, pero si es que yo nunca estoy enfadada, si es que yo nunca me he enfadado, ¿no? Como también a las mujeres, ¿no? A los hombres se les castró para no sentir tristeza y a las mujeres para que no sintieran enfado. Oye, eso siempre ha estado ahí, no lo estás descubriendo ahora. Lo que pasa es que no tenías esa alfabetización, ¿no? No estabas siendo consciente, no se te permitía, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, por eso digo, hasta el último día de nuestra vida podemos aprender, ¿no? A gestionar, a regular nuestras emociones, a conocernos y a través de esa escucha activa, ¿no? Esa empatía, la asertividad, poder sacar mayor bienestar al colectivo que quiera. Por eso yo siempre digo, no es magia, pero algo de magia siempre se los digo, no es magia, pero algo de magia sí que tiene, porque es que la educación emocional para mí es aprender a vivir en estados más bellos. Aprender a vivir sin esperar que te pase nada extraordinario, sin esperar a que todo en tu vida vaya bien, porque eso jamás va a pasar. Aprender a vivir con esos recursos en unos estados más bonitos, más bellos, más hermosos, jugando las cartas que te han tocado jugar. Eso es, sabiendo tomar decisiones, elegir lo que te conviene y de las opciones que tienes, que es lo mejor para ti. Bueno, yo al principio de la entrevista os decía que ibais a ver cómo Mari Carmen tenía una belleza y una sensibilidad especial, y yo creo que lo habéis visto en su forma de expresar lo que cuenta, cómo lo cuenta. Ella es bonita por dentro y por fuera, lo estáis viendo, y además me alegra que nos hayas contado un poquito de ti, de tu trabajo, de lo que haces, porque al final eres un testimonio, un ejemplo de lo que, para inspirarse, ¿no? Para que otras personas se puedan inspirar con ello, ¿no? Yo recuerdo que ella es la presidenta de la asociación ASEDEN, que tiene un proyecto que se llama Entrenadora de Emociones, que en el próximo Congreso de Educación Emocional que organiza la asociación ASEDEN en Sevilla el 30 de septiembre, ella va a estar y lo va a presentar. Es un rato muy bonito que vamos a disfrutar. Yo también estaré ahí impartiendo un tema sobre parentalidad positiva. Y si te quieres despedir con alguna recomendación, sugerencia, algún tips, este es el momento. Pues muchas gracias, Leticia, ha sido un gran placer, se ha pasado el tiempo volando. Y por aquí, una sugerencia, unos tips. Pues a mí me encantaría pues despedirme, pues eso, recomendando seguir sobre todo a Leticia, ¿no? Como yo recomiendo a mi familia, seguir porque nos aclara, nos pone en orden muchísimo las ideas que tenemos. Me encanta la manera en que lo haces, Leticia, eres maravillosa y eres muy necesaria. Y por mi parte, eso, desde aquí cuando decíamos que la educación emocional es realmente una ventaja, ¿no? En contra de que esté de moda porque no se sabe bien, ¿no? Qué es eso de la educación emocional, que a veces lo pensamos que es una moda que va a ser pasajera, que no es pasajera, que la educación emocional ha llegado para quedarse. Yo lo celebro cada día porque fue mi gran sueño hace 20 y tantos años. Yo lo celebro que ha llegado para quedarse, porque esas cifras que tenemos sobre suicidio, sobre salud mental en jóvenes, en niños, en adultos incluso, ¿no? La educación emocional tiene mucho que aportar ante esas
cifras no solo de salud mental, sino también de acoso escolar, ¿verdad? Las cifras tan alarmantes también con el profesorado, con el que cada día más me gusta trabajar con ellos, ¿no? Esas cifras que hay un 60% de ansiedad en el colectivo del profesorado, ¿no? Entonces, y esas cifras las hemos tenido muy en cuenta para desarrollar nuestro congreso, porque vamos a cuidar mucho esa figura tan necesaria por tener la profesión más hermosa que se pueda tener el ser, que es la de ser maestro, maestra. Y yo desde aquí esos tips que quiero lanzar es, ante esas cifras, no nos vamos a cruzar de brazos, no nos vamos a quedar aquí esperando a que otros vengan a cambiar. Somos todos y cada uno de nosotros los adultos, ¿no? Los que nos comprometemos y queremos cambiar. Por eso desde ACEDEN igualmente queremos cambiar a través de ese cambio de mirada, ¿no? De hacer las cosas de otra manera. Y yo solamente, ante esas cifras, yo siempre propongo 3 retos. Leticia, 3 retos. Y uno es, nosotros como adultos aprender a poner nombre a lo que sentimos. Fíjate, 3 retos muy concretos. Si solo aprendiésemos los adultos a poner nombre a lo que sentimos, esa sería la conciencia emocional, ¿no? Y enseñar a nuestros niños y niñas, ¿no? A poner nombre a lo que sienten. El segundo reto, pues, aprender nosotros como adultos a entrar en calma. Y enseñar a nuestros niños y niñas a entrar en calma y a concentrarse. Cuando yo hago esas preguntas en los coles, por los que paso cada día, con docentes, con familias o con niños y niñas, que ese es mi gran privilegio, trabajar con las 3 patas educativas, y les pregunto, ¿qué hacéis para entrar en calma, tanto a adultos como a niños? Las respuestas me sorprenden muchísimo, porque muy pocas de las respuestas que encuentro son buenas para entrar en calma. Entonces, entrar en calma, tenemos que aprender y enseñar a las personas a que entren en calma. ¿Quién nos ofrece esos recursos para aprender a entrar en calma? A veces estamos utilizando los que no son idóneos. Como decía un chico, fumarme un porro me ayuda a entrar en calma. Si fumarte un porro es lo que te ayuda a entrar en calma, es porque no has encontrado otro recurso sano. ¿Que es un recurso para entrar en calma? Puede serlo, pero no es sano. Claro. Entonces, ¿a quién le corresponde? Nos corresponde a nosotros, a la familia, nos corresponde a los docentes, ¿no? Llevar esos recursos, y de ahí las formaciones que tú haces desde la familia o desde los docentes también, ¿no? Para que tengan esos recursos claros. Y el otro gran reto para mí es aprender como adultos a resolver conflictos y enseñar a nuestros niños y niñas a resolver conflictos. Con esos 3 ya tendríamos más que suficiente para rebajar, solo con esos 3, que podríamos hablar de 20 más. Solo con esos 3 tendríamos recursos suficientes para rebajar esos datos sobre salud mental, sobre bullying, sobre estrés, no solamente en docentes, si hablamos de empresas, pues igualmente, ¿no? Pues sí, Mari Carmen, yo me quedo con de todo lo que has dicho, un poco por rescatar una idea importante, que cuando tú eras más joven, tuviste unos tíos que te pusieron sobre la mesa 2 libros, que en su momento leíste porque insistieron, porque eras muy joven, y en el momento en el que tú necesitaste salir de una situación personal, tenías ya los recursos. Es decir, tu memoria hizo para atrás como un recorrido y encontró recursos que estaban. Entonces, ese mismo ejercicio, si lo hacemos con nuestros hijos, es decir, durante tu infancia y adolescencia, les vamos aportando, en tu caso fueron 2 libros, pero por utilizar el ejemplo, herramientas, recursos, ejemplos, modelos, conversaciones, situaciones, todo eso lo incorporamos, esos son al final recursos que ahora no van a necesitar, pero cuando lo necesiten, su memoria irá para atrás y dirá, ahí va, ¿no? A mí me enseñaron, me dijeron, yo aprendí, yo vi, y tirarán de esos recursos para salir de situaciones concretas que puedan vivir. En tu caso fue la ansiedad y puede ser pues una desilusión amorosa, un problema con la empresa, con el trabajo. Y esa idea, este ejemplo me ha gustado, ¿no? Que tú a lo mejor piensas que estás perdiendo el tiempo ofreciendo recursos cuando aparentemente no los estás necesitando, pero luego queda ahí. Sí, totalmente. Y tú lo sabes, Leticia, porque los mensajes que recibimos cada día de las personas con las que trabajamos, qué mejor regalo que ese.
A veces digo, ya me puedo ir tranquila, me puedo ir en paz con lo que veo en mis hijos, con lo que veo con las personas que trabajo, digo, me puedo ir en paz cuando quiera, porque ese es el regalo, que tú ves que esos recursos al fin, cuando ellos se encuentran ante problemas en el día a día, ellos saben que tienen los recursos y pueden afrontarlo de una manera diferente, de una manera más sana para resolver. Eso es, que sepan que el recurso lo tienen y que no dependan siempre de otras personas para salir adelante, ¿no? Sino que sepan que, como una frase que me gusta decir, la primera persona en la que tienen que aprender a confiar es en ellos mismos, ¿no? Totalmente. Pero para que eso se dé, primero alguien ha tenido que confiar en ellos, ¿no? Ay, Mari Carmen, qué cosas más bonitas comentamos, compartimos y contamos, porque la educación emocional tiene esa parte que te hace feliz, ¿no? Dices, ¿tú eres feliz? Bueno, no sé si soy feliz o no, pero vamos, que experimento felicidad diariamente, te puedo decir que sí. ¿Verdad? Pues he experimentado yo contigo a lo largo de estos minutos, así que muchísimas gracias por tu invitación, es un placer enorme. Bueno, pues te despido con todo mi cariño y, como os digo, el 30 de septiembre nos veremos en el congreso que organiza SEDEL, de la que Mari Carmen es vicepresidenta y presentará el congreso, y será un encuentro en Sevilla con muchas sorpresas, creo. Y bueno, quien tenga la oportunidad de acercarse al congreso, sentiros invitados y bienvenidos. Nos vemos en la siguiente entrevista y hasta entonces un fuerte abrazo y que vaya todo bien. Gracias.